al kiosco. Le entramos al kiosco porque esta mañana en Palacio Nacional nuevamente se habló del caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien adeuda al SAT, le adeuda a gente en Estados Unidos, inversionistas, le adeuda también a una empresa que le está reclamando una operación fraudulenta. Resulta, recordó la presidenta, que la empresa telefónica AT&T en Estados Unidos le reclama a Salinas Pliego haberle vendido Yusacell con deudas. ¿Con deudas de usted qué cree? De impuestos. Resulta que AT&T estaba reclamando $20 millones. Y de acuerdo con Bloomberg, el empresario, sus abogados, tuvieron que pagar una fianza de $25 millones. Es decir, ya le salió más caro el caldo que las albóndigas a Salinas Pliego. Tuvo que pagar una multa de $25 millones para que en Estados Unidos no lo detuvieran como a un delincuente por hacer una operación fraudulenta, sino que platicaba con una persona que entiende de este tema de abogados en Estados Unidos. Me decía, si en Estados Unidos hay una orden de aprehensión en contra de Ricardo Salinas Pliego, lo pueden detener en México para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos, para llevarlo a Estados Unidos detenido. Bueno, tuvo que pagar $25 millones para no ser detenido. Hoy la presidenta recordó que hay un juicio civil en Estados Unidos, la de AT&T, donde Salinas Pliego, pues dijo durante la pandemia que no podía pagar. Les dijo a los de AT&T, pues es que no puedo pagar porque está la pandemia y pues con eso buscó evadir los impuestos como muchas otras triquiñuelas que utiliza para no pagar impuestos. Entonces el juez que está viendo este caso civil no informa a las autoridades de Estados Unidos e informa la validez. Ahora se va a tener que investigar en un tribunal de la Ciudad de México cómo se da esta validez. Sobre este caso, hay otros adeudos de impuestos, Sofía. Así es, Miguel. A ver, hagámosle la cuenta a Salinas Pliego. Uno es los más de 74,000 millones de pesos que debe aquí en México, que ya se ha señalado desde la semana pasada. Y bueno, y desde anteriormente, desde incluso unas deudas que tiene, pues no de este periodo, sino que han sido acumuladas desde el año 2000. Ahora, también otra es la deuda que tiene con inversionistas por también una cosa de alteración o fraude, incluso lo ha señalado la presidenta así, de los bonos, que esa asciende a un total de $50 millones. Y ahora esta nueva deuda que es de $20 millones. Es decir, pues tiene bastante que deber y pues para eso la presidenta dice, toma chocolate, paga lo que debes, y vamos a ver pues cómo responde ante estos señalamientos de Ricardo Salinas Pliego, la presidenta. Sí, hay un juicio civil relacionado con Hay un juez de lo civil en la Ciudad de México, en donde este grupo empresarial presenta, supongo que es este caso, durante la pandemia, que no puede, pues no está en condiciones de pagar, dada la situación de la pandemia. Entonces este juez no informa a las autoridades de los Estados Unidos y le da, digamos, la validez. Pues tendrá que revisar el Tribunal de la Ciudad de México cómo fue que se dio esta situación. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué tenemos que ver nosotros? Es porque sobre este caso y algunos otros hay arbitrajes internacionales relacionados con una queja que se puso relacionada con el tratado comercial. Entonces hay un arbitraje en donde están pidiendo que el Estado mexicano intervenga. Nosotros pues evidentemente pues, si hay una deuda pues tiene que pagarse, ¿no? Igual que en el caso de México. Entonces por eso es relevante para nosotros, porque se está llevando a cabo este arbitraje internacional. Entonces el que se diga que pues tiene que pagar y que tiene que resolverse, pues es relevante en este caso y también para el arbitraje internacional. ¿Qué dice el gobierno de México? Pues en efecto, si hay una deuda, pues tiene que pagarse, ¿no? Una persona moral o física, que tiene deudas con Hacienda, con el SAT, si decide pagarlo, tiene derecho a descuentos por multas, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal.
Entonces, si se acercan a pagar, pues van a tener sus descuentos. Si no pagan, pues va a seguir el juicio. Y ya el juicio pues lleva otras conclusiones. Y miren que la reportera que preguntó sobre este tema fue la compañera de Reforma, Claudia Guerrero. Claudia Guerrero, también periodista de Reforma, le hizo otra pregunta sobre el tema de Adán Augusto López Hernández, quien la oposición ahí lo está señalando porque tuvo durante su administración en el gobierno de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, quien está detenido, señalado como líder de la organización criminal La Barredora, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación. Recientemente se dio a conocer que presuntamente había inconsistencias en la declaración patrimonial de López Hernández. Decían que había ingresos que no estaba reportando en su declaración patrimonial y que lo hacían ver sospechoso. El senador dio una conferencia donde aclaró que sí estaban declarados y que esos ingresos que tenían era por prestación de servicios profesionales, porque además de su actividad como político, como legislador, también era abogado y que también presta servicios profesionales. Y aclaró particularmente que no había ningún problema con esos ingresos porque estaba señalado incluso de qué empresas venían a las cuales estaba asesorando. Le preguntó la reportera de Guerrero, oiga, ¿y esa información no salió de la propia gente de Morena? ¿No es fuego amigo? La presidenta fue clara. No hay intrigas dentro del partido Morena, que habrá salido de algún otro lado, pero no se trata como los partidos políticos de antes, donde sí trataban de molestar a su propia gente, de acabar a su propia gente. Y dijo si hay pruebas en contra de algún integrante del partido Morena, al igual que tendría que suceder con un integrante del PAN, del PRI o de cualquier otro partido, tendría que hacerse las investigaciones. Y si hay pruebas, que se siga adelante con el proceso. Así lo dijo claramente esta mañana la presidenta. Pues él ya aclaró y si hay alguna irregularidad se informa. Esta idea ahora, ¿no?, de Reforma y otros medios. Se les olvidó el pasado de corrupción. Y entonces ahora es la visión de que, es que en el periodo de López Obrador hubo corrupción. López Obrador. Bueno, no hubiera podido haber programas de bienestar si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción del gobierno. Y ahora a nosotros nos toca pues seguir trabajando para erradicar cualquier acto de corrupción que se presente. Y el senador aclaró, y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare. Entonces no hay ningún problema, y si hay alguna cosa, pues siempre el SAT investiga a cualquier persona. Pero pues que aclare a Adán Augusto. No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto hasta el momento. Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Es como una práctica que no va pues con nuestro gobierno. Nosotros decimos la verdad aquí, para eso tenemos mañaneras. No tenemos por qué andar filtrando nada. Y la oposición se le da muy bien cosechar porque son muy buenos sembrando dudas. Lástima que no le ha florecido muy bien todos estos engaños, porque la presidenta señala que si hay evidencias, pues habrá una respuesta, y señala que pues no hay impunidad contra nadie y a nadie se protege. Y ante esto pues también la mandataria indica que no somos iguales. Vamos a ver también cómo hace esta reflexión completa de los actos y qué tanto se tiene que investigar o no a algunos funcionarios. Vamos a adelantar. Si hay algo contra cualquier persona de Morena que se encuentre, que tenga pruebas, se procede. Así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie. Y menos vamos a estar con insidias. Pues imagínense
¿Qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacia unos o hacia otros? No, nosotros decimos la verdad, ese es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, es nuestro mandato. Y así vamos a seguir trabajando. Si se encuentra algo contra alguien, pues se presenta la denuncia. Si no se encuentra, pues tampoco vamos a estar a lo que diga un medio, a lo que diga otro medio, a lo que diga la oposición. Si hay pruebas, nosotros mismos presentamos la denuncia. Si no hay pruebas, pues no. Y si la Fiscalía tiene pruebas, pues la Fiscalía avanza. Nunca vamos a decirle al fiscal, oiga, no haga esto, por favor, porque va a dañar a un partido político, a una persona. Pues no, no somos así. No somos iguales. Por más que quieran decirlo, no somos iguales. Esta mañana también se habló del robo de combustible, del huachicoleo. Durante el gobierno de López Obrador se buscó terminar con el robo de combustible en los ductos de Pemex y también dentro de las refinerías, porque eso ocurría. Eso se permitió que creciera durante el periodo neoliberal. En esta administración, además de no permitir el robo en los ductos, también se está combatiendo el robo que se hace con el tráfico de combustible. Ese que dicen que es aceite, pero en realidad es combustible, ese huachicoleo fiscal se está combatiendo y se está buscando que Estados Unidos haga su parte, porque este combustible de huachicoleo fiscal viene de Estados Unidos. Así lo comentó. El combustible que ya llega en mucho menor cantidad de lo que llegaba por lo menos a principios de año, que fue cuando nos dimos cuenta en marzo, pues es combustible que viene de Estados Unidos. El propio Estados Unidos planteó que había petróleo crudo que venía de México, que se refinaba en Estados Unidos y luego entraba a México sin pagar impuestos y de manera ilegal. Esta parte del petróleo crudo y eso todavía no tenemos ningún dato concreto de que así sea. Pero nos interesa mucho a nosotros la información, porque ellos tienen controles en las aduanas de Estados Unidos hacia México. Entonces, si hay más información, incluso en términos reales, que está llegando desde Estados Unidos. Es cierto que en México pues se encontró, y todavía siguen las investigaciones, pues un grupo de personas que se dedicaba a esto. Pero también en Estados Unidos hay, porque se requiere también la coparticipación de personas en Estados Unidos. Entonces, esta información conjunta pues es muy importante para parar cualquier tráfico ilegal de combustibles. Y se acordará que, bueno, ya estamos de regreso, y se acordará que hace unas semanas, con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a nuestro país, se firmó un acuerdo muy importante en materia de seguridad. Este acuerdo también conlleva una parte que se llama ahora el Acuerdo Barrera al Fuego o Contrafuegos, señala la presidenta, y este tratado lo que hará es que permitirá pues un mayor control y trazabilidad en lo que respecta al ingreso de armas y para fortalecer sobre todo pues estos operativos para evitar el tráfico de armas de los Estados Unidos a nuestro país. Reconocer que esta es la primera vez que Estados Unidos pues resalta su importante labor que tiene que hacer pues para frenar este fenómeno, para evitar armar a los grupos criminales, porque ya se señalaba por parte de la propia Secretaría de Estado que 65% de las armas que mantienen los grupos criminales en México provienen de los Estados Unidos. Pues este nuevo acuerdo, pues a partir de la tecnología y de la investigación, permitirá pues tener una mayor trazabilidad desde las armerías, incluso hasta donde llegaría pues algún tipo de arma, Miguel, muy importante. Es un acuerdo que se llama barrer las armas. No ocurrió este acuerdo durante el gobierno de George W. Bush, no ocurrió con el gobierno de Obama, no ocurrió durante la primera administración de Trump y no ocurrió durante el gobierno de Biden. Ahora sí, en esta segunda administración de Donald Trump, al frente de la Casa Blanca, se está reconociendo que Estados Unidos tiene que hacer algo para frenar las armas que llegan a manos de los delincuentes. Estados Unidos está diciendo que los cárteles en nuestro país son grupos terroristas. ¿Cómo es que las empresas que venden fabrican armas en Estados Unidos están armando a grupos terroristas? Están reconociendo que tienen que hacer algo. Hay entendimiento entre México y Estados Unidos en temas que a ambos países le interesan. Así lo comentó esta mañana la presidenta.
Ahora es una visión completamente distinta. Uno de los primeros puntos es el fortalecimiento de las operaciones de las agencias o de las distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos para evitar que esas armas entren a México. Normalmente piden que México haga operativos para que la droga no entre de México a Estados Unidos. Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México. Y además, fortalecer la investigación y la comunicación. Ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente, que es cerca del 75% de lo que se incauta, reconocido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se pueda hacer la trazabilidad de dónde vino, quién la vendió, no solamente el fabricante, sino la armería que pudo haberla vendido. Entonces es un acuerdo muy importante, se llama Barrera a las Armas o al Fuego, y es un primer acuerdo adicional o un primer entendimiento relacionado con el entendimiento marco que llegamos recientemente con el gobierno de Estados Unidos. Y así como se habla de colaboración en materia de seguridad, también existe pues una cooperación en materia económica. La presidenta señala y reconoce el buen momento económico que vive México a pesar de los aranceles impuestos por parte de los Estados Unidos a nuestro país. La mandataria indica en general que todas las exportaciones pues han tenido un aumento a excepción de aquellos productos que han recibido aranceles, como ya lo hemos señalado, pues como es el caso del acero, el aluminio, y pues algunas partes como el cobre, otros tipos de metales que han pues recibido este impacto de los aranceles, pero en todo lo demás señala el buen papel que juega México en materia económica. Pues en todo lo que no tiene que ver con autos, y que por cierto ahora publicó el presidente Trump que va a haber aranceles para vehículos pesados, que estamos ya pues en pláticas, esperando que haya una consideración para México, porque si no tendría incluso problemas en Estados Unidos. Todo lo que no tiene que ver con vehículos terminados y acero ha aumentado las exportaciones, porque lo que no tiene que ver con eso, cobre también, pues tiene arancel cero por el tratado comercial. Entonces, sigue siendo muy importante la relación comercial con Estados Unidos y una ventaja competitiva muy grande en México.